bendiga, mi hermano. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y este video, hermano, es para ti, para que aprendas, ¿cierto?, la historia de Israel, la historia del Antiguo Testamento y la historia de la Torá, como los hebreos le suelen llamar, y como nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento. ¿Ven? Bueno, este video, hermano, es también para dar a conocer la rica historia del hebreo, la rica historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, y espero sea de mucha bendición y edificación para ti. Amén. Y este video lleva por título Traducciones del Antiguo Testamento. Quiero, hermano, empezar diciendo que los antiguos hebreos, ¿cierto?, los antiguos israelitas, no hablaban el hebreo que nosotros pensamos que hablan. Ellos hablaban, ¿cierto?, egipcio, porque ellos vivieron mucho tiempo con los egipcios. Entonces ellos se desarrollaron en esa cultura. Luego, al pasar de los años, ¿cierto?, con Moisés, llegan a Canaán. Y en la Canaán aprenden a hablar cananeo, que se suele llamar el hebreo cananeo. Amén, como tengo aquí en el punto 1. Ellos hablaban hebreo cananeo. Luego, ¿cierto?, llega el tiempo de la cautividad, ¿cierto?, de Judá. Ellos están en cautividad con los babilonios. Y en el tiempo de la cautividad de la diáspora se les impone a la fuerza una nueva lengua. Y esa nueva lengua es el arameo. Bien, entonces pasamos desde el hebreo cananeo, pasamos al arameo. Y son distintos tipos de lenguas y de escrituras que ellos manejaban. Bien, luego de eso, mi hermano, pasamos cuando ya ellos salen de la cautividad, ¿cierto? Si no me equivoco fueron unos 70 años aproximadamente. Salen de la cautividad, pero salen hablando hebreo, o sea, salen hablando arameo. Entonces aquí salen unos eruditos judíos que tuvieron que, tuvieron que tomar la Torá, ¿cierto? Y tuvieron que volver a analizarla y la volvieron a traducir. Y estos eruditos eran los masoretas. Entonces la Biblia, ¿cierto? Esa versión pasó a ser el texto masoreta. Entonces tenemos los hebreos cananeos, la versión hebreo cananea, la versión aramea, y el texto masorético, o el texto masoreta, que es uno de los más respetados por el pueblo hebreo. Amén. Y bien, ¿qué importa esto? Bueno, importa mucho a la hora de entender, ¿cierto?, lo que voy a explicar ahora, que son las traducciones de la Biblia. Amén. Y cuando hablamos de la versión antigua, no podemos dejar afuera, mi hermano querido, las versiones griegas. Las versiones griegas que fueron muy importantes para el Nuevo Testamento. Perdonen que hable tan rápido, pero es para resumir todo lo que voy a hablar. Gloria al Señor. En las versiones griegas tenemos la Septuaginta, o la LXX, o la Biblia de los 70, o la Biblia de Alejandría. Gloria al Señor. Esta Biblia, mi hermano, es la que ocuparon los apóstoles. Esta es la Biblia que ocupó Pablo en el Nuevo Testamento. También es una Biblia tan buena que la ocuparon tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Septuaginta. Dicen los antiguos hebreos que es una de las mejores Biblias que han hecho ellos. Amén. Una de las mejores traducciones de la Biblia. Cuando hablamos de la Septuaginta o de la LXX, hermano, se le llama así porque tuvieron, ¿cierto? Esto fue por el pueblo de Alejandría. Estamos hablando del tiempo de Alejandro Magno, del tiempo de la helenización, ¿cierto? Cuando llegaron, ¿cierto?, los griegos a invadir, ¿cierto?, y a colonizar, por decirlo así, el pueblo de Israel, ¿cierto?, de las tribus del antiguo Israel. Entonces aquí estamos hablando de un pueblo de Alejandría que eran israelitas pero que hablaban griego. Entonces para ellos era necesario volver a traducir la Torá y volver a traducir las escrituras. Amén. De aquí sale la Septuaginta. Entonces eran 72 personas que tuvieron de 6 en 6, ¿cierto? De 6 en 6 por tribu, y 6 por 12 es 72. Tenemos ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los traductores, ¿cierto? Que fueron los 72 eruditos judíos. ¿Cierto? Se redondea a 70 por un número judío, lo dejan en 70. Ahora, estas traducciones fueron tan bien hechas que cuando se juntaron todos los 72, lo que cada uno hicieron, los 6 en 6 que tradujeron, quedó todo igual. Era todo perfecto. Todo lo que tradujeron 6 en 6 en 6 era todo lo mismo. Porque eran personas que lo hicieron muy bien hecho el trabajo. ¿Amén? El problema es que los judíos ocupaban esta versión de la Septuaginta, la ocupaban mucho. De hecho fue una de las versiones que más ocuparon ellos en el tiempo de la diáspora. En el tiempo de la diáspora y en el tiempo de los masoretas. Porque los masoretas, como dije anteriormente, ocuparon la Septuaginta para traducir la Biblia. Ahora, los judíos o los israelitas ocupaban mucho la Septuaginta para predicar, ¿cierto? Para enseñar, ¿cierto?, la Torá. Ahora, cuando en el tiempo del cristianismo, el cristianismo empezó a ocupar la Septuaginta y empezaron a verla de lejos. Empezaron a darse cuenta de que los cristianos ocupaban la misma Septuaginta para argumentar contra ellos. Y ustedes saben que entre cristianos y judíos no se lleva muy bien. Entonces, los antiguos israelitas empezaron a rechazar la Septuaginta, al punto de tildarla como hereje.
siendo que era una Biblia muy bien hecha y una Biblia que hasta ahora, ¿cierto?, ha servido mucho al pueblo cristiano. Bien, entonces ahí se desprenden tres traducciones más, que está la traducción de Aquila, la de Teodosio y la de Simaco. Ambas son griegas, amén. La de Aquila hasta ahora la ocupan ellos, que es una traducción, ¿cierto?, que también tiene tildes hebraicos. La de Teodosio favorecía más a la cristiana, entonces a la versión cristiana, a los cristianos. Entonces los judíos prefirieron dejarla y rechazarla. Y la de Simaco apoya la versión de Aquila, que también era una versión griega. Bien, resumiendo, hermanos, pasamos a las versiones arameas. Y cuando hablamos de las versiones arameas, ¿cierto?, era cuando los hebreos volvieron, ¿cierto?, como decía anteriormente, cuando volvieron de la diáspora, de la cautividad allá en Babilonia. Y a estos textos o versiones arameas se les llama Targums. Y de los Targums podemos separar 4 tipos de Targum que eran muy importantes. El primero era el Targum de Onkelos, o el Targum babilónico, amén, que era, se puede decir, el más antiguo de los Targum, de los textos arameos. También tenemos el Targum de Yerushalmi, que es el Targum palestino, el Targum Yerushalmi II y el Targum Neopiti. Mira, este Targum Neopiti se descubrió en 1956 en el Vaticano. ¿Qué te parece? Hace poquito lo habían descubierto, que lo tenía el Vaticano y era un Targum, ¿cierto? Un texto arameo en el Vaticano. Luego seguimos a las versiones occidentales, y aquí tenemos una muy importante, ya que fue muy importante para el idioma castellano y para que el idioma llegara a Sudamérica y a España. Estamos hablando de la Vulgata, pero antes de la Vulgata existía una más antigua, que era la Vetus Latina. La Vetus Latina, mi hermano, llegó unos cuantos años antes de la Vulgata y fue muy importante para la propagación, ¿cierto?, de las escrituras en el occidente, ya sea, ¿cierto?, en España, en los países occidentales. Luego llegamos a la Vulgata, que fue en el 406 después de Cristo. Pero, ¿cuál fue la historia de la Vulgata? Estamos, ¿cierto?, ya en el 406 después de Cristo, pasaron 406 años después que el Evangelio fue predicado, y tenemos un papa. Y este papa, si no me equivoco, era San Dámaso. Y San Dámaso tenía muchas dudas con respecto a las escrituras, ¿cierto?, con respecto a la predicación, tenía muchas dudas en su mente. Y este hombre llama a San Jerónimo, ¿cierto?, y le pide que él pueda traducir estas escrituras al latín. Entonces, ¿cierto?, San Jerónimo lo traduce, y de ahí sale lo que nosotros llamamos como la Vulgata. Esta Biblia fue muy ocupada por la religión católica, hasta muy poco, hermano. Por eso ustedes se dan cuenta cuando los católicos muchas veces en sus misas hablan en latín. Bueno, es un texto que salen de la Vulgata. Amén. Entonces con la Vulgata, ¿cierto?, el Evangelio, se puede decir, llega a España y llega, ¿cierto?, a los países más, se puede decir, latinizados. Llega a España y ahí es donde sale también se puede decir que llega al español, al castellano. Existieron también si no me equivoco, dos versiones antes de la Reina Valera, bueno, mucho antes. Tenemos, ¿cierto?, la versión de la Biblia de los Hebreos, que fue la primera que se tradujo al español, y la segunda, muchos dicen que es la primera, pero la segunda, la Biblia del Oso. Dios te bendiga. Y también tenemos, ¿cierto?, las versiones orientales. Tenemos la Biblia Pechita, que es la Biblia de los sirios, y la versión copta, que es la versión de los egipcios. Amén. Luego tenemos el Pentateuco samaritano, que lo dejé al final porque tiene muchos errores según los historiadores, que no conjugan, no encajan con la Septuaginta, que es la más importante a mi parecer, que no encajan con la Septuaginta ni con las demás Biblias. Tiene fechas parecidas, pero tiene muchos errores, según los historiadores. El Pentateuco samaritano. Ahora, llegamos a la Exapla. Bueno, tú dirás, ¿qué es la Exapla? La Exapla es todo lo contrario a la Septuaginta. En la Septuaginta, ¿cierto?, se toma el hebreo y se pasa al griego. Ahora, cuando estamos hablando de la Exapla, en el siglo III después de Cristo, estamos hablando de cristianos que ya hablaban griego. Cristianos que crecieron, ¿cierto?, en un ambiente ya más griego, ¿cierto?, con mayor facilidad. Pero estos cristianos querían conocer el hebreo original. Tenían en su mente, bueno, yo quiero conocer el hebreo original, quiero saber cómo las escrituras son originalmente, quiero saber cómo realmente era esto. Amén. Entonces, ¿cierto?, de aquí sale un hombre que, si no me equivoco, se llama Orígenes. Este hombre, Orígenes, toma estas escrituras, ¿cierto?, de la Septuaginta o la que tenía más cerca, la traduce. Y de aquí sale la Exapla, que este hombre, Orígenes, ¿cierto?, un tremendo erudito de la palabra, y toma las escrituras
y las traduce al Exapla, que es el hebreo, con los cuales hasta ahora nosotros lo conocemos, el hebreo. Lamentablemente esta Exapla después se pierde, o la destruyen, no lo sé, pero se pierde en el tiempo. Pero quedaron los registros, ¿cierto?, del avance de este hombre y la traducción que tuvo del griego al hebreo. Bien, entonces hasta el momento vimos las versiones griegas, arameas, occidentales, orientales, el Pentateuco samaritano y la Exapla, que era el regreso a las raíces del Antiguo Testamento. Y este es el video que quise hacer para ustedes. Me tomó un poco de tiempo estudiarlo. Tenía ganas de hacer algo así. Espero sea de mucha bendición para el pueblo del Señor. Cualquier comentario se agradece. Cualquier sugerencia. Todo sirve, hermanos. Y si es para el Señor, con la mejor alegría, con el mejor gozo de poder enseñar algo, de poder aportar con un pequeño grano de arena, que estas son las traducciones del Antiguo Testamento. Ojo, hermano, del Antiguo Testamento. El próximo video quizás lo haga las traducciones del Nuevo Testamento o la historia de la Reina Valera. Dios te bendiga mucho y recuerda, Maranata, Cristo viene.